estamos. Muchísimas gracias. Estamos con la doctora Jacqueline Cataldi, la licenciada Racheli Sayed. No saben realmente el currículum de cada una. Se los voy a leer, algo que no hago nunca, pero porque tienen un currículum tan extenso, cada una de ellas, que no quiero que se los pierdan. Doctora Jacqueline Cataldi, médica pediatra, directora de IMEDVA, coordinadora de la Diplomatura Universitaria Nuevos Paradigmas en el Seguimiento y Cuidado del Niño Nacido Prematuro. Especialista en pediatría, especialista en desarrollo infantil, especialista en psicoanálisis infantil, docente adscripta de la UBA, validadora del Comité Internacional de Expertos en Pediatría, del Programa de Educación Médica, y estás cursando otra maestría más. Una maestría en Tecnología Educativa. Maestría en Tecnología Educativa. Racheli, observadora de niños, docente de la mejor cátedra de niñez de la historia de la UBA, del profesor Calceta. ¡Qué maravilla! Eso se los recomiendo. Si están formándose en algo que tenga que ver con infancia, lean los artículos y el material de la cátedra de Calceta. ¿No? Psicología Evolutiva, Niñez 1, de la Facultad de Psicología de la UBA. Excelente. Soy licenciada en psicopedagogía, pero me especialicé en vínculo temprano. En vínculo temprano y en un trabajo impactante, impresionante en la maternidad Sardá. La maternidad Sardá, que es quien nos alojó con las otras médicas que también conformamos la diplomacia, la doctora Iris Shapira y la doctora Norma Aspres, pediatras neonatólogas, que ellas fundaron hace un montón, en 1985, fundaron el programa de seguimiento de niños nacidos prematuros, porque ellos decían, se dedica tanto costo económico y tanto costo de recursos humanos en la terapia intensiva neonatal, y después estos chicos, muchos tienen dificultades sensoriales, cognitivas, emocionales. ¿Qué hacemos con ellos? Y armaron ellas un programa de seguimiento de niños nacidos prematuros de lujo que hasta el día de hoy subsiste a pesar de que estamos jubiladas de la maternidad. Yo trabajaba ahí en los consultorios de psicopedagogía tomando las evaluaciones de los chicos, desde evaluaciones cognitivas, emocionales, sensoriales, desde el mes de vida hasta los 6 años, casi 7. Así que un recorrido enorme, enorme en la maternidad Sardá. Un lugar que quiero mucho, que nos alojó, que Jackie también tuvo la posibilidad de participar en la carrera, que fuimos docentes en la carrera de seguimiento, no, en la carrera de especialización de estos chicos, sí, que requiere mucho, mucho estudio, trabajo y pasión. Porque como bien decías, si uno estudia los primeros años de vida, quizás puede salvar una humanidad y ayudar a esos niños a que sean o más felices o más sanos. Totalmente. ¿Y en qué semana del embarazo se considera nacimiento prematuro y en cuál estamos a término? ¿Vos? Sí, en menores de 37 semanas ya se consideran nacidos pretérminos. Y después están los rangos entre la semana 35 y 37 es una cosa, la semana 28 a 30, 28 a 32, 32 a 35 son rangos por ahí de grados de prematurez, ¿no? Que requieran mucho más atención. Y se mide por semana del embarazo y no por peso. Claro. Se mide por semana, por edad gestacional, que se mide en semanas. Antes se evaluaba más por peso y hoy por hoy se hace más por edad gestacional. Exacto. Y hay una clasificación que tiene que ver con los prematuros tardíos, como estos chicos que hoy sabemos que a las 37 semanas de gestación se consideran prematuros tardíos. Y tenemos los de alto riesgo, que el seguimiento se focaliza mucho en el alto riesgo, que son chicos de semana 24, 25, 26 de gestación, que sobreviven. Y la mayoría sin secuelas, Marina, sin secuelas. Eso es impresionante, impactante, realmente. Aparte, me imagino lo difícil de trabajar
con la angustia, la desesperación, los padres en ese pasillo que las horas no pasan más, la sensación de me tengo que volver a casa y queda el bebé internado. Ese tema de la familia es un tema nodal, porque bueno, en la maternidad Sardá se trabajó mucho con el doctor Larguía, que hace poco se cumplió 1 año de que falleció, y que él armó con el grupo de médicos y de distintos profesionales lo que se llama la maternidad segura, centrada en la familia. Esto quiere decir que se trabaja muchísimo con la familia, que hay residencia de madres para que las madres no se tengan que ir y puedan estar en lo que se llama el ingreso irrestricto en la terapia intensiva neonatal. No hay horario de visita, los padres no son visita, los padres son los mejores cuidadores. Larguía decía, y lo vuelvo a repetir, que el mejor monitor es la madre o el cuidador principal. No hay máquina que la reemplace. El doctor Florencio Escardó y Eva Giberti también tienen... Claro, ellos instalaron la internación conjunta. La internación conjunta. En pediatría. Yo pasé mucho más por pediatría que por neo, y eso salva vidas, porque tener el acompañamiento familiar del cuidador principal es muy importante. Para cualquier situación traumática de un niño, en cualquier etapa, es muy importante. Escardó lo incorporó en el Niños, en el Ricardo Gutiérrez, y después Larguía con otro equipo de profesionales lo tomaron en la maternidad Sardá, y se trabaja hoy en día también seriamente en la contención con los padres, el equipo de salud que trabaja con los padres, en el contacto piel a piel, que bueno, es un tema aparte que tiene que ver con sacar a estos bebitos cuando se puede de las incubadoras y tenerlos encima. No solamente la mamá, el papá o el cuidador principal que pueda hacerlo. Importantísimo salir de la incubadora y estar en ese contacto piel a piel, que yo digo que es humanizante. Humanizante. Fortalecer la lactancia materna, permitir que vengan los hermanitos, o sea, los padres son protagonistas, casi te diría como los médicos. Qué bárbaro. Y sé que aparte de todo este trabajo cotidiano, tienen un trabajo hermosísimo, que es un documental que hicieron. Cuéntenos un poquito, porque es una maravilla, una obra de arte, una película. Es hermoso. Sí. Hermoso. Lo presento y vos decís cómo se fue haciendo, si querés. Esto fue en el 2022. Con las otras médicas de la Sardá, estábamos viendo que nosotros, imagínate, los vemos a los chicos, asistimos desde que nacen hasta los 6 años y medio, 7. Pero las familias siguen en contacto con nosotros. Y que un cumpleaños, y que el día del prematuro, y que por Instagram mandar fotos. Entonces se nos ocurrió... Sí, bueno, Norma, ¿no? Norma Aspres. Norma Aspres dice, bueno, yo quería como pedirles unos videitos y nosotros tenemos todo un área audiovisual donde trabajamos. En Medva. Claro, que el director audiovisual es documentalista y hace otro tipo de documentales y documentales relacionados a la salud cuando proponemos un contenido. Entonces, Norma muy... tímidamente dijo, bueno, yo conseguí 20 videitos que le había pedido a sus ex pacientes que la siguen por todos lados, que ya tenían 30 y pico de años. Y entonces cuando lo presentó, Gustavo Cataldi, que es el director, uno de los directores del documental, dijo, pero yo con estos videitos no podemos hacer mucho más que redes. Vamos a hacer un documental. Aparte con la calidad suprema con la que graba y trabaja Gustavo. Tal cual. Entonces fue como, bueno, esto requiere un documental, requiere otro tratamiento, y ahí fue que se eligieron, había muchísimas experiencias previas y había muchos pacientes para elegir, pero había que elegir determinados pacientes para conformar el tiempo del documental. Y fueron 6 o 7 pacientes, familias que están muy, muy ligadas. Y hay unas que son hermanas, mellizas, divinas. Mellizas. Después está el primer paciente que se incorporó a la base de datos estadísticos cuando se abrió el programa de seguimiento que mencionó Rachel en la Sardá, hace ya casi 40 años.
también estaba en el documental y cuenta que para él fue relevante saber que fue el primer paciente de la base estadística porque no sabía la importancia que requería estar dentro de una base y estar dentro de un seguimiento como fue él y su familia con los otros pacientes. Así que un muchacho que además se casó y es papá. Es papá y es profe de educación física. Es profe de educación física. Imagínate la gratificación para nosotros de ver mini bebés internados en una terapia intensiva neonatal, trabajando con el seguimiento y ver la proyección a futuro de lo que son esos niños. La verdad que para nosotros fue muy gratificante y en el documental se hace un recorrido por el hospital y hay algo que para mí fue muy emocionante cuando ellos entran en la terapia intensiva. Algunos no lo aguantan. Uno dice, pero no se van a acordar. La piel recuerda. Y con esta misma pasión, amor que están describiendo, formaron una diplomatura, ¿no? Y se dedican a formar profesionales. Sí. Muchos. Sí, muchos, por suerte. No, lo que pasó también cuando yo hice la especialidad de desarrollo infantil, roté por la Sardá. Mi formación en pediatría fue en el Hospital Durán y la especialidad la hice en la Sardá. Y cuando... Rayer fue mi docente. De una partecita. Norma Iris. Sí. Y cuando terminaba la formación, se estaban por jubilar Norma Iris y después, ¿no? Después te retiraba. 2 años después. Entonces yo decía, pero son mujeres que tienen una cantidad de experiencia enorme, no puede terminar con una jubilación todo esto. Yo me dedico hace muchos años a la docencia y hace 10 estoy en la docencia en tecnología educativa, digamos, en los entornos digitales. Fue algo que me fue apasionando hace muchos años. Entonces dirijo una institución que elaboramos contenidos en salud y les propongo empezar a pensar en traer toda esa información que ellas traían y toda esa experiencia, porque es la base de todo lo que después terminamos conociendo todos. Ya que vamos a un cortecito chiquito, en el próximo bloque hablamos sobre IMEDVA y sobre la formación que tienen en carpeta, que es una maravilla. Bueno, continuamos en Salud en Redes. Vamos a hablar sobre IMEDVA. Jacquelina te contaba que cuando vio que sus maestras, sus profesoras estaban por jubilar, dijo, no, todo este conocimiento lo tenemos que volcar hacia algún destino y ahí creo que se forma IMEDVA y la diplomatura, ¿no? Sí, IMEDVA es un instituto que ya tiene 20 años y hace 10, como te decía antes, generamos contenidos digitales. Y cuando fue esta situación, yo decía, pero esto fue muy rica el aprendizaje, fue muy rico el aprendizaje con ellas, porque realmente son personas no solo que leen mucho y que son referentes en toda Latinoamérica sobre la temática, sino que son muy meticulosas en conservar los datos, que para la medicina es muy importante, las estadísticas, tener registros, las observaciones, dejarlas registradas. Exacto. Entonces eso le da una seriedad también a todo lo que se podía transmitir en relación a no solamente la experiencia, sino a aquello teórico y estadístico que tenían. Así que empezamos a trabajar, esto fue antes de la pandemia, nos pusimos de acuerdo, empezaron a elaborar el contenido y generamos un contenido de 11 módulos que son más o menos 3 cuatrimestres, están distribuidos en 2 cuatrimestres porque la vida de hoy exige tiempos más cortos y la dinámica del desarrollo de la diplomatura en este entorno digital cuenta con un montón de elementos y recursos que están relacionados a la innovación tecnológica desde la parte educativa que complementa todo aquello que trabajamos. Entonces,
Están todas las clases audiovisuales grabadas por las tres, que es una hermosura escucharlas. Están en formatos de tiempos cortos, como es hoy, la posibilidad también de atención. Después tienen muchos elementos como una biblioteca virtual. Y después de 2 años que empezamos a encontrarnos con que superaba la capacidad que nosotros queríamos de cantidad de alumnos para poder seguirlos, ¿no? Y estar cerquita de estos alumnos, como es digital, virtual, la gente no queríamos que se sienta sola, no queríamos que estuviera aislada en este intercambio que necesitábamos que estuviera. Aparte, y entonces qué desafío, porque es enseñar de una manera totalmente distinta a la lo que uno a la forma en la que uno sigue aprendiendo todavía. Claro, ¿no? y cambió la manera de enseñar y de aprender en estos entornos que nos da la posibilidad, y a partir de la pandemia se instaló más, pero nosotros veníamos ya desde el 2014 siempre con el eje de IMEDVA, que es acompañar para que ese alumno o alumna no sienta que está en soledad estudiando, que esto es un intercambio de saberes, que son profesionales de distintas disciplinas, que es muy importante el trabajo grupal durante la diplomatura para entender que ese trabajo grupal se replica en la asistencia, que en un programa de seguimiento... Quizás podemos decir, perdón, ya aquí podíamos decir a quién está destinado, ¿no? Sí, eso Claro, estaba exacto. pensando, ¿qué profesionales tienen como el acceso o está orientado a qué profesiones? Mira, en principio nosotros cuando lo pensamos fue todos los profesionales que están en un programa de seguimiento están invitados a esta diplomatura. Entonces, más allá de los pediatras y neonatólogos, que siempre son parte, claro, principal de los grupos de trabajo, están las enfermeras y los enfermeros, que para nosotros son también súper relevantes, y después nutricionistas, kinesiólogos. Voy a hablar en masculino, pero incluyo a todos. AO. Fisioterapeutas, docentes, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogas y psicopedagogas, sí, que por eso está que intervenimos la mirada en el equipo. Y a ver, tiene que ser un profesional que haya pasado por pediatría también, por un psicólogo que tenga formación en desarrollo infantil. No. Justamente es una capacitación que está bien dirigida al seguimiento de niños nacidos prematuros. Entonces, cualquier profesional que esté en un consultorio, en un equipo de trabajo institucional y tenga al lado tenga que pensar cómo abordar un paciente prematuro, es la diplomatura indicada. Hasta docentes de educación especial han venido y nos han dicho que han podido comprender, más allá de la complejidad que tienen algunos módulos, porque por ahí es más médico, en la totalidad de la diplomatura es accesible a todas las disciplinas que están en contacto. Digamos, si bien el contenido en algunos casos puede ser más difícil para un profesional que para otro, bueno, se irán acomodando, estudiando algunos temas más médicos, otros temas más de psicología, otros temas más del trabajo interdisciplinario. Terapista ocupacional. Terapistas ocupacionales, pero lo que es muy bueno, lo que decía Jackie, es que implementamos un sistema de trabajo en grupo para que puedan saber lo que es el trabajo interdisciplinario. Ellos tienen que presentar ciertos trabajos de los temas tratados, de los contenidos tratados, en grupo. ¿Por qué? Y para que vean lo que es el trabajo interdisciplinario. Y no en chiste, de verdad. Escucharse y que no haya saberes hegemónicos, sino que entre todos vamos a tomar una decisión de qué diagnóstico, de qué tratamiento o de qué está pasando con ese niño prematuro. Y funciona. Sí, sobre todo porque la intervención de las miradas de cada disciplina enriquece mucho a ese paciente, porque todos traen un paciente que alguno convoca, y a partir de ahí la intervención de la kinesióloga y la intervención de la nutricionista y la intervención de la fonoaudióloga, que trabajan desde la neo, la intervención de la musicoterapeuta, o sea, como que todas esas miradas enriquecen y potencian realmente todo lo que sigue en ese seguimiento. Lo que decía antes Rachel, lo que nos llamó la atención, primero es que superó la cantidad de profesionales que podíamos abordar por comisión. A ver, ¿decías 120? No, 120 tenemos este año, porque son 2 comisiones, una en marzo y otra en agosto, y cada una termina 10 meses después.
sino que ya llevamos más de 320 profesionales que pasaron por la diplomatura de toda Latinoamérica. Pero lo que más por ahí nos emociona, y siempre que recibimos esos mensajes, mucho, es que se conformaron equipos. Conformar un programa es más sofisticado, es más complicado, necesitan de una institución que también apoye todo un sistema en el programa. Pero equipos, pequeños equipos, en Santiago del Estero, en Tucumán, en Neuquén, en Bolivia, que no tenían nada, no sabían cómo seguir a estos pacientes a tan largo plazo, porque eso también es una diferencia. Eso también impacta muchísimo. Cuando vos mencionas hasta los 6 años, la mirada de toda esta primera infancia, es decir, estamos acostumbrados a prematuro. Sí, que a los 2 años le dan el alta de prematuro porque ya no hay más edad corregida y chao. Hasta la adolescencia tienen un trabajo la SARDA. Hasta los adolescentes. Sí, ahora lo vamos a estudiar. No, lo que decía es que tiene una razón de ser, porque hasta los 6 años. Porque es cierto, hasta los 2 años, bueno, ya camina, ya habla un poco o más. Bueno, digamos los que no tienen secuelas severas, porque también es cierto que algunos chicos tienen algún tema de ceguera, sordera. Poco porcentaje, creo que no sé si llegan 2 estas patologías severas. Pero los que no, claro, después dejan de venir al programa. Entonces nosotros les decimos que es muy importante que sigan hasta los 6, porque hay que ver después cómo ingresa a la primaria. Exacto. No es por cualquier cosa que decimos que sigan a los 6. No. Es porque en el jardín de infantes se pueden detectar algunas cosas que tienen que ver con lo que este niño ha pasado y que si está acompañado, entra en primer grado mejor. Totalmente. No digo sin ningún tipo de dificultad, mejor. No, pero aparte, creo que la educación acompaña los hitos gigantescos del desarrollo infantil. En eso está como, no es porque que se empieza a primer grado a los 6 años. Toda la vida cambia de ese niño. ¿No? Cambia la vida emocional, cambia el cuerpo, cambian las habilidades, la forma de pensamiento. Total. Y acá un poco se hace hincapié en todas las intervenciones para proteger el neurodesarrollo en las terapias. No se abordan las patologías graves durante la terapia en la diplomatura, sino las intervenciones dentro de la terapia, por ejemplo, regular los sonidos, regular el día y la noche para que ese bebé empiece a cumplir con el ciclo circadiano. Muchas pequeñas intervenciones que eso es lo que cuentan en Santiago del Estero. Nosotros entrábamos, salíamos, la luz siempre estaba prendida, los monitores al tope, y eso se empieza a entender que si no se interviene ahí, eso tiene impacto en el desarrollo. Entonces, son poquitas intervenciones que... Es realmente admirable, es hermoso. Pero tienen otro trabajito más en IMEDVA, ¿no? Sí, tienen otra formación y acompañamiento a profesionales. Sí. Los exámenes de residencia, que son como... Un temón. Un temón, qué miedo. Total. A ver. Sí, IMEDVA en realidad nace hace 20 años atrás solamente preparando o generando un método de estudio de entrenamiento para técnica de choice para poder acceder a ese examen de residencia. Eso fue hace 20 años, ahora tenemos un montón de también otras propuestas. Pero en ese momento, un poco como yo pasé esa instancia de tener que estudiar para el examen de residencia, decía, ¿cómo puedo...? El examen de residencia remite a los últimos 3 años de la carrera de medicina. Entonces es En psicología es terrible porque encima está el límite de que la cantidad de plazas y acá también, disponibles son mucho menor. Mucho menor. Entonces es una cantidad enorme de preguntas sumado al promedio. Totalmente. ¿No? Y psicología me parece que es más difícil porque en psicología es muy difícil poner la A, la B o la C. Que eso es lo que pedía Rachel cuando hacemos intervenciones de evaluación en la diplomatura y ella dice, las preguntas mías no tienen una opción correcta. Y tiene razón, son miradas. En psicología lo mismo, puede ser esta mirada, esta otra, este autor, este otro. Totalmente. Total. Y en medicina eso es más
estricto, los valores tienen un corte, las clasificaciones son las clasificaciones, se toma de referencia una bibliografía oficial siempre. Pero pasó que durante estos 20 años evolucionó como evolucionó este mundo, ¿no? Como esta crisis que también aparece en salud, en la formación, en el tipo de exigencia. Entonces, si bien antes era muy competitivo este tipo de exámenes y entonces había que tener que sí o sí hacer un entrenamiento, hoy la competencia está en entrar en el mejor lugar posible, porque la verdad es que hay mucho menos alumnos que egresan de la secundaria y eligen medicina, y hay muchos menos egresados médicos y médicas que eligen la residencia, lamentablemente. Y una cosa que nosotros siempre decimos es que aún en estas crisis, la mejor opción de formación de la especialidad sigue siendo la residencia. No hay otra. Totalmente. No hay otra manera. La clínica es soberana, la clínica manda, la clínica enseña. Total. Y poder tener el trabajo hospitalario, el aprender en equipo, lo que vos decías, supervisado, mirado, en un Ateneo, con todos los especialistas. Sí. La verdad es que es verdad que la salud argentina viene con un poquito de ñaña, pero nosotros sostenemos de excelencia. Total. Así Muchísimas gracias, Jacqueline Cataldi, Rachel Isay. Gracias de verdad. Bueno, nos volvemos a encontrar nosotros en Salud en Redes. Estoy muy contenta. Muchas gracias por todos los mensajes que van llegando. Nos vemos la próxima semana.